gracias. Gracias por cuidar de sus maridos, gracias por ser de su apoyo y respaldo. Ellos tuvieron una parte importante en mi vida. Mano Enoch Gutiérrez predicó la inminencia del arrebatamiento en un noviembre de 86, donde el Señor me llamó al ministerio. Y fue luego mi maestro de homilética, así que todos los errores de homilética, cómo preparar una campaña evangelística, sí les echamos de menos. Hermano Martín, cosas muy simpáticas. Él tenía todo el repertorio de los directores de música del compañerismo, de los estilos. ¿Se acuerdan? El que cierra con moñito. No voy a decir quién es porque está por aquí. El que mete velocidades. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos reíamos? Pero ¿saben? Ese hermano siempre con palabras de calidez y de reconocimiento. Nosotros los veíamos siempre hacia arriba y ellos se bajaban con nosotros para darnos una palabra de aliento. Bendito Dios por sus vidas. Y si sigo hablando voy a empezar a llorar. Y de verdad. Estamos en deuda, hermanos. Estamos en deuda. Y los hombres fieles, dijo el hermano Baskin, pagan sus deudas. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres fieles. En deuda por aquellos que entregaron su vida para servirnos. En deuda con el Señor, deuda que no se paga porque es gracia, y si fuera deuda que pudiéramos pagar no sería gracia, sino salario, lo sabemos. Pero Él espera que reconozcamos eso y que le rindamos nuestra vida también a Él. Los hombres son el método de Dios. La iglesia está buscando mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria, o mejor, no son nuevas organizaciones o más y novedosos métodos, sino hombres que el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no viene sobre una maquinaria, viene sobre hombres y mujeres que le rinden el corazón. El Espíritu Santo no unge planes, ha ungido a sus hijos con su espíritu. La formación de los 12 fue la difícil y duradera obra de Cristo. No son los grandes talentos, ni los grandes conocimientos, ni grandes predicadores los que Dios necesita. No nos necesita a nadie de nosotros, sino hombres grandes en santidad, en fe, en amor, en fidelidad, grandes hombres para Dios. Hombres que prediquen sermones santos desde el púlpito, con vidas santas fuera del púlpito. Se nos han ido unos. ¿Y cuántos más nos podremos levantar para seguir sus pasos? La obra de Dios, su obra, su misión,
exige que estemos atentos al llamado de Dios que está haciéndonos permanentemente. Conocemos la Escritura. En Mateo capítulo 9, versículos 34 en adelante, el Señor Jesucristo, de una manera clara, versículo 35 en adelante, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, el llamado procede de Dios. El llamado procede de nuestro mismo Dios. Y si podemos ver con claridad, este pasaje nos muestra que procede de su mismo corazón. Porque el Señor, al ver las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, tuvo y ese corazón Dios quiere impregnar en nuestro corazón. Ese corazón quiere ser moldeado, quiere tomar ese lugar en tu propio corazón. Cuando nosotros podemos palpitar, o más bien que nuestro corazón palpite al ritmo del corazón que palpita nuestro Dios, de su corazón, entonces entenderemos lo que Él siente, entonces entenderemos lo que Él quiere. Pero esto es un llamado inicialmente a tener una comunión íntima con Él. Una comunión transformadora que llega a cambiar nuestra misma esencia, nuestra manera de pensar, lo que anhelamos, la manera en que invertimos nuestro tiempo, la manera en la cual nosotros tomamos, organizamos e invertimos nuestros recursos, todos, tiempo, dinero, talentos, oportunidades. La compasión de Dios debe ser nuestra compasión. Y esto solo se genera si no rompemos la comunión con Él. Hermano, es una guerra. En este mundo tenemos un montón de distractores. En este mundo es muy fácil distraerse de pasar tiempo con el Señor. Y hermanos, es verdad que aquí habemos un grupo importante quienes hemos rendido nuestras vidas al ministerio, a la misión, entiéndelo, a cumplir con la gran comisión. Y nuestra prioridad debería ser pasar horas en la Escritura, horas en comunión, horas recibiendo su instrucción para que su gloria sea impregnada en nuestras vidas, su santidad. ¿Cuándo fue la última vez que rogaste a Dios que te hiciera el santo que debes de ser? ¿Te has dado cuenta que la Escritura nos muestra que en los primeros 4 evangelios Dios califica a sus seguidores como discípulos? Al menos en 157 ocasiones se utiliza el término discípulo para referirse a quienes habían creído en Él. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, ese número cae estrepitosamente. Creo que son como 57 ocasiones. Dirán, bueno, es un solo libro. Pero cuando llegamos a las epístolas paulinas, el término prácticamente desaparece. Y al desaparecer nos muestra, hermanos, eso no es casualidad. Dios dice las cosas como quiere decirlas y con el propósito que quiere mencionarlas. En un principio nos llama como sus discípulos, gente que está aprendiendo a ser como su maestro, y después ese título desaparece. Es más, el término cristiano solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Ni siquiera cristiano. ¿Cuál aparece en su lugar? Santo. Porque Dios hoy no te ve más como un pecador.
te ve como su santo Hijo, aquel que ha apartado para sí, por la sangre del Cordero. Y también quiere que te des cuenta que quiere que en la vida práctica seas ese santo, ese varón, esa mujer piadosa. Y es una lucha. Es una lucha. Y una lucha que a veces perdemos con mucha facilidad. Porque dejamos que las voces del mundo, las voces de la urgencia, las voces de nuestras necesidades, las voces de tantas cosas nos rompan esa comunión. Y no permitimos que Dios siga siendo moldeado en nuestro propio corazón. La única forma de que podemos remediar eso es que nos convirtamos en verdaderos discípulos. Gente que sigue al Señor en sus términos, gente que se somete a su palabra y a su directriz de acuerdo a la instrucción bíblica, gente que deja que la manera de Dios sea la manera de hacer la obra de Dios para transformar nuestro corazón y prepararnos para la obra. Nadie estamos listos por completo. Cuando hablamos de hacer la obra de Dios, cuando hablamos de enviar misioneros, cuando hablamos de establecer iglesias, cuando hablamos de ganar almas, cuando hablamos de edificar vidas, cuando hablamos de volver a equipar personas, hablamos de un ciclo sin fin. Hermanos, no podemos pensar que Dios nos ha mandado solamente a establecer iglesias. Nos ha mandado a ser discípulos. Cuando uno entiende esa verdad, habrá iglesias fuertes. Cuando uno entiende esa verdad, habrá personas conforme al corazón de Dios. Cuando uno entiende esa verdad, habrá personas que tienen compasión por los perdidos. Y tú lo puedes medir en varias formas. Una es obvia: el uso de nuestros recursos. ¿Qué tanto usamos para nosotros y qué tanto usamos para el reino de Dios? Sé que hay que pagar la renta, sé que hay que pagar la comida, sé que hay que cubrirse, pero sabemos también que Dios provee para todo eso, ¿no, hermanos? No hay unos amenes muy fuertes ahí, pero confío que están conmigo y están de acuerdo, ¿verdad? Pero sabes también, no te puede estar preocupando eso o te debe estar obstaculizando eso para hacer lo que Dios quiere que hagamos. El reto es grande, lo sé, porque dice, a la verdad la mies es mucha. La tarea es titánica y exige de personas que anhelen, que deseen, que se comprometan y se sacrifiquen por la obra de Dios. Déjenme decirles algo que se me ha pasado esta semana, no sé dónde ha estado mi cabeza, sinceramente, hermanos, no es justificación, no sé dónde ha estado mi cabeza, hay cosas que les quería decir y se me han pasado, pero esta no se me tiene que pasar. Sabemos que en España, en Europa en general, la necesidad es muy grande, pero también hay oportunidades muy grandes. Recientemente, iniciando este año, recibimos en nuestra congregación a un hermano que viene de Cádiz, del sur de España. Gaditán. Ese acento andalú, y cuando lo hago así, me da risa y yo por eso no lo hago con él. Bueno, bromeamos. Habla muy sabroso el hermano, le digo. Y su padre, él es militar. Su padre ha venido varias veces porque tiene una preciosa niña que nos ha robado el corazón a todos, Manuelita. 2 años, ¿verdad? 2 años de edad. Es un torbellino, pero nos compra con sus ocurrencias, es la palabra. Se me olvida el español, he comido muchos frijoles estos días. Pero ¿saben? Su iglesia, una iglesia bíblica en Cádiz, no tiene pastor. Hermanos se comprometieron, ellos, un grupito como de 60 hermanos, mayormente españoles, a llevar adelante la obra de Dios. Tienen un hermoso templo y un proyecto que quieren seguir ampliando y no tienen pastor. Y sabes, hablando con su papá, mi hermano Agustín Carrillo, me dice, hermano, ¿será que del compañerismo habrá algún valiente que venga? Solamente Elías.
y Elías está en Houston. ¿Qué te da miedo, hermano? Sí, hay que levantar sostén. Los hermanos harían alguna parte, ciertamente, pero requeriría ser un misionero, respaldado por nuestro compañerismo. Ahora, estoy diciendo esto, es una oportunidad. Pero déjame decirte otra cosa. A veces, ¿sabes por qué no aceptamos el reto? No es solo el temor. Sé que a lo mejor tu corazón no está alineado con el del Señor. Sé que a lo mejor tu corazón no ha crecido al punto de conformarse a la imagen de Cristo y que hay cosas que hay que arreglar en la vida primero. Sí, es verdad. Dios quiere hombres santos, comprometidos, con carácter cristiano. Algo de lo que tristemente, paulatinamente va escaseando y empieza a ser algo en peligro de extinción. Sí, hermanos, pero ¿no crees que es un llamado que nos debe sacudir fuerte? Para que cualquiera pudiera haber dicho, yo voy. Toma tiempo, toma preparación, sí es cierto, pero es una oportunidad, una necesidad que yo no puedo cubrir. Me gustaría estar 5 horas de donde yo estoy, pero no puedo. No puedo dejar a mis 30 y algo, a quienes estamos llevando al Señor, a quienes estamos dando de comer de lunes a lunes. Cuando decía el hermano Nico lo que hacía él al principio, digo, pues estamos igual, hermano, exactamente igual. Unos entran, otros salen durante la mañana y en la tarde. Unos entran y otros salen. ¿Por qué? Porque para poder ayudarlos a conformarse a la imagen de Cristo requieres atender a esos bebés en Cristo. Ayudarlos a crecer, ayudarlos a seguir al Señor, nutrirlos para que ese amor, esa compasión vaya siendo suya. Para que vean a la gente como Dios la ve. Gente que necesita recuperar esa gloria de Dios, gente que requiere ser salvada, gente que Él quiere utilizar como a ti te quiere utilizar, como a mí me quiere utilizar, pero mientras no seamos conformados a su imagen, no le somos muy útiles. Este llamado continúa con el ruego de sus discípulos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Date cuenta de lo que dice el pasaje. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros y siguen siendo menos. No sé cómo anda la estadística en México ahora, hermanos, pero yo te puedo decir de lo que ahora está pasando en España. Prácticamente ninguna iglesia tiene relevo generacional. Prácticamente en ninguna iglesia vemos gente. Es más, déjame decirte, hace algunos años tuvimos la gran oportunidad de la donación de una propiedad en un pueblo que se llama Villa Escusa, en Zamora. Y esa propiedad había sido comprada hace años por iglesias de Suiza, pero que ya no la usan, la usaban como tipo retiro. Pero quisieron donarla para la obra de Dios, creyentes, para hacer un instituto bíblico. Y un hermano presenta el proyecto ante las iglesias ahí y les dice, hermanos, aquí tenemos la oportunidad para tener un internado, para tener profesores, para tener esto, aquello. ¿Y sabes cuántos se matricularon para entrar? Una persona. Y después decidió no seguir. A la verdad, la mies es mucha y los obreros, pocos. No sé cómo están ustedes acá, pero necesitamos levantar una nueva generación de hombres y mujeres fieles al Señor. Pero si no hacemos discípulos, si no entendemos lo que es hacer discípulos, no va a ocurrir. Hermanos, la misión es hacer discípulos. El patrón está en la Escritura. La instrucción es bíblica. Sigámosla. Sigámosla. Dirás, hermano, la estoy siguiendo. Confróntate todos los días con la palabra de Dios para que te des cuenta que tienes que corregir. No que yo te lo diga, no que nadie te lo diga. Si no lo crees, ve a la Escritura. No andes de aquí para acá buscando métodos aquí o acá. Busca lo que Dios te dirige. Busca la estructura que Dios da y sométete a Él. Sigue esa estructura y te darás cuenta cómo tu corazón empieza a palpitar a su ritmo.
¿Cómo vas a anhelar lo que Él anhela? ¿Cómo vas a buscar lo que Él busca? ¿Cómo vas a querer hacer lo que Él quiere hacer? Y mira lo que dice después en el versículo 30. Léanlo conmigo fuerte y claro. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Perdón, aquí fue mi ojo que no vio bien. Es el 38, ¿verdad? Lo vi como 0. Ya ven, ya no veo uno bien desde estas distancias. Las gafas ya no ayudan. ¿Quieren leerlo otra vez conmigo? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quién pidió el Señor que rogara? ¿Quién debería ponerse de rodillas? ¿Quién debería estar rogando al Señor de la mies que envíe obreros a su mies? ¿Quién? Los discípulos. Los creyentes en Cristo Jesús, las personas a las cuales estaba dirigiendo, que le estaban siguiendo. ¿Estás siguiendo tú a tu maestro? ¿Estás siguiendo tú a tu maestro? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, rogar no es una oración espontánea, no es una oración superficial, es un vaciar tu corazón. En España necesitamos obreros, en España requerimos gente que se comprometa. Sé que cada campo tiene su necesidad, pero déjame decirte una cosa, empezamos a rogar al Señor los martes, empezamos a rogar al Señor los viernes, empezamos a rogar al Señor los jueves por discípulos, por obreros que lleguen a suplir esas necesidades. ¿Y sabes qué ha pasado? En estos últimos meses he escuchado de 3: una mujer, un joven, una mujer soltera, un varón soltero y una familia que quiere ir al campo misionero a España. Dios responde, hermanos. Dios responde. Pero el problema está en que eso también nos confronta. Porque cuando no estoy trabajando en el corazón de las personas, no me sintonizo con Dios y no le obedezco a hacer lo que Él me indica hacer, y Él me indica que ruegue al Señor de la mies. Algo tan sencillo, algo tan obvio, algo tan que está ahí evidente, mandamiento. ¿Lo estoy haciendo? ¿Te das cuenta? Nuestro compañerismo queremos seguir haciendo la obra misionera. Y requiere de varones que doblen sus rodillas. Requiere de mujeres que doblen sus rodillas y rueguen. Y rueguen. Rueguen porque el Señor siga mandando obreros. ¿Crees que Dios lo querrá hacer? No, con esa convicción no vamos a llegar muy lejos. ¿De verdad lo crees? Hermano, no quiero sacarte un amén por sacarte un amén. Es que de verdad la manera en la cual a veces expresamos las cosas revela lo que hay ahí adentro. Y a veces por eso dice uno, ¿qué está pasando? ¿Estamos dejando que Dios obre nuestra palabra? ¿Estamos dejando que Dios de verdad tome preeminencia en nuestro ser? ¿O es la rutina de escuchar a un gritón decirnos cosas? La palabra de Dios nunca debería ser rutinaria. Y debería ser viva en nuestro corazón, y tiene que ver más con la actitud con la que recibimos. Recientemente hemos estado enseñando a nuestros hermanos a que tomen una guía para meditar en la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Una guía que la he visto en diferentes planes, pero fue algo tremendo cuando nos lo enseñaron un hermano que nos abrió los ojos a una realidad que nos ayuda de verdad a confrontarnos con la Escritura. Y está ahí un pasaje tan básico que tú conoces, que es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es... Y sabes, en esas dos frases ya encontramos dos elementos que requerimos para llegar a la Escritura. Número 1 es toda la Escritura, no los pasajes que a mí me gustan, no de lo que a mí me gusta predicar, toda la Escritura. ¿Por qué no entendemos qué es la misión de Dios? Porque no vemos el cuadro completo de principio a fin. Es como si estuviéramos pegados así en una obra de arte y solamente podemos ver ese cuadrito ahí. Sí, nos puede gustar mucho esta parte, pero no podemos apreciar la magnificencia, la obra completa, por no ir a toda la Escritura. Ya, sí, está bien, Salmo 23 es precioso, sí, el Salmo 91 es glorioso, claro que sí, Filipenses capítulo 4 es de verdad de gran ánimo, pero
Toda la Escritura debería estar en mi corazón. Toda la Escritura debería guiarme. Toda la Escritura me da el cuadro completo. Y toda la Escritura tengo que llegar a ella con reverencia, porque es la bendita palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Y luego es útil para 4 funciones: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cada vez que lees la Biblia, cada vez que escuchas a un predicador, te guste o no, cada vez que tengas un momento de oración al Señor, pregúntale, ¿qué me estás enseñando, Señor? A mí, no qué quieres que haga toda la cristiandad, sino qué me estás enseñando a mí para conformarme yo a eso que tú me estás enseñando. Luego pregúntale, ¿en qué te estoy fallando? Porque te quiere redarguir. En aquella ocasión, cuando el hermano Russell Johnson vino, pasó por Querétaro al instituto y nos dio una clase. Y en esa clase, tomando ese pasaje, nos dijo de redarguir. Redarguir quiere decir sacar desde la raíz. Nos habló de que en el seminario que habían levantado en Miami, lo habían construido ahí cerca de la playa. Y por la brisa del mar continuamente se dañaba más la estructura. Entonces pensaron, para proteger ese instituto, poner palmeras para que bloquearan un poquito el viento, la brisa. Ahora, cuando sembraron las palmeras, eran jóvenes, tiernas, y esas empezaron a crecer torcidas por el efecto del viento que pegaba continuamente. Entonces lo que hicieron fue una cosa muy sencilla, fue tomar un lazo y atarlo al tronco de la palmera y tirar en dirección opuesta. A medida que ésta iba creciendo y haciéndose fuerte, ya no requirió el lazo y cortaron, y ahora aquella palmera no estaba torcida, sino que ahora había sido corregida. ¿Sabes? Cuando Dios me redarguye y me muestra que estoy mal, ahora tengo que corregir con la bendita palabra de Dios para que aquello que estaba siendo usado para propósitos no santos, no correctos, sea corregido y sea quitado o corregido para que traiga gloria a su nombre. Pero la Biblia también me instruye en justicia. Lo que te dice que hagas, hazlo. Es ejercicio para la piedad. ¿Qué es el ejercicio? Repetición, hermanos. Repetición. Levántate y hazlo, levántate y hazlo. Te tropezaste, no importa, levántate, pide perdón y sigue adelante. Te tropezaste otra vez, no te preocupes, Dios te perdona, restablece su comunión. Levántate y sigue adelante. ¿Para qué? Porque la finalidad es esta: a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y sabes que esa frase, toda buena obra, se repite varias veces en la Escritura. Y no se refiere a ayudar a una persona que necesita de comer. No se refiere a ir con un hermano a ayudarle a pintar su casa. ¿Qué hay que hacer? Si puedes, si tienes la oportunidad, hazlo. Se refiere a la buena obra que Dios comenzó en nosotros, siga siendo perfeccionado, siga siendo culminado. La obra del evangelismo y la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Para que seas enteramente preparado para toda buena. Hermano, tenemos que meditar en la Escritura, estar en la palabra. Pero ¿te das cuenta? Ahí Dios nos da un pequeño bosquejo a seguir para hacerlo productivo. ¿Cuántas veces hemos leído la Escritura y hemos dicho, qué bonito? Y ya. ¿Y cuántas pocas veces hemos llegado a la Escritura y hemos dicho, Señor, perdóname, esto no debería estar en mi vida, me has mostrado que soy esto, aquello, perdóname, ayúdame, quiero ser el santo que tú quieres que yo sea? Y yo te animo a que eso cambie en tu vida. Pero volviendo a este pasaje, rogad al Señor de la mies. ¿Cuántos rogamos? Hermano, si vamos a alcanzar al mundo para Cristo, necesitamos soldados. Si vamos a alcanzar al mundo para Cristo, nuestro México, Latinoamérica, España y otras naciones para Cristo, está ahí Irak, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos que están en nombre nuestro por estas zonas, estamos hablando de otras zonas del mundo, está Guatemala, hermanos, si vamos a alcanzar estas zonas, necesitamos que se levanten hombres y mujeres,
que Dios siga enviando obreros a su mies, que Dios siga llamando, y tenemos que estar atentos a su voz. El llamado, hermanos, el llamado, recuerden, requiere que las personas que son llamadas, son enviadas, tengan las características que Dios establece, no las que nosotros queremos. Uno de los grandes problemas cuando rogamos a que el Señor envíe obreros a la mies y que alguna persona con un corazón sensible se impacta y de verdad quiere de verdad entregarse a esa tarea, piensa que ya es el tiempo de salir sin haber pasado un proceso de madurez para que pueda ser útil al Señor. Y jóvenes que están aquí, no es que se les menosprecie de ninguna forma, pero todos tenemos y todos estamos en ese proceso. Y naturalmente estamos en diferentes etapas. No, nadie es mejor, estamos simplemente creciendo. Y requerimos no solamente herramientas, requerimos el carácter del Señor para enfrentar a hacer la obra. Si hay algún requisito que deberíamos enfatizar en torno a quienes salen al campo misionero, no es otro sino el que tengan el carácter que Dios quiere que tengan, prioritariamente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Otra vez no los oigo muy convencidos, pero bueno, tomo eso así. Piensen en esto: si alguno anhela obispado, buena obra, pero es necesario que el obispo sea, y luego nos explica todo eso que es irrepresibilidad con todas las características de carácter que siguen adelante. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? No habla de capacidades, habla de carácter. Dice, no, me apto para enseñar. Bueno, sabes que realmente esa aptitud para enseñar está en aquel que es apto para aprender. Más bien es enseñable. Si tú no estás dispuesto para aprender, no vas a poder enseñar. Si tú mismo no corriges tu vida con la palabra de Dios, no podrás ayudar a otros a ser corregidos con la palabra de Dios. Las características son de Dios, hermanos, no son nuestras. No, Dios no quiere talentos, Dios no quiere habilidades, Dios quiere hombres y mujeres santos. Roguemos a Dios por obreros santos. Roguemos al Señor por obreros comprometidos. Roguemos que nosotros seamos santos. Apartado para Él, para serle útil a Él. Este llamado proviene de Dios bajo la autoridad de la iglesia. ¿Conocen Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3? Vayamos para allá, por favor, hermanos. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Y entendemos que esta es, digámoslo así, no es la etapa culminatoria, tampoco la inicial de la vida del apóstol Pablo como hijo de Dios. Recordémoslo. Pablo era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un terrible perseguidor de la iglesia, pero el Señor lo alcanzó por su gracia. Y Saulo, inmediatamente que se convirtió como un buen joven creyente con ímpetu, quería comerse al mundo predicando el evangelio. Discutía con los judíos en las sinagogas, inmediatamente puso su vida en peligro. ¿Y qué hizo el Señor? Lo mandó a su casa. Te falta carácter. Lo mandó a su casa, a Tarso. Lo protegió. Los hermanos lo mandaron a Tarso. Y ahí se quedó, inmediatamente. A veces pensamos que porque estamos fervorosos ya estamos de verdad en la etapa que tendríamos que utilizarnos para hacer la obra de Dios, pero no es la pasión emocional lo que Dios usa, es la certeza, es el carácter, es la firmeza, es la solidez espiritual que solo te da haberte puesto bajo la instrucción de tu Señor. Y estuvo ahí hasta que tiempo después Bernabé fue y lo buscó. Cuando vio lo que estaba pasando en Antioquía de Siria, y fue por él y lo trajo para que le ayudase, como dice la Escritura. Y después de haber estado tiempo desarrollando liderazgo, porque ellos dos llegaron como líderes, acuérdense, a esa iglesia. Pero ¿qué encontramos en el capítulo 13, versículo 1? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, varios, no nada más Bernabé y Saulo. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5. Ahora noten lo que estaba pasando aquí. Ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El llamado proviene de Dios, el Espíritu Santo dirige, pero lo hace bajo la autoridad de la iglesia. Pero me llama la atención varias cosas. Primero, que ellos estaban ministrando a Dios. Estaban ayunando, otra vez, oración, adoración, servicio. Gente ocupada en la obra de Dios, gente interesada en la obra de Dios, gente metida, sumergida, sirviendo ya. Dando fruto evidente y reproduciéndose en otros líderes, gente que ya estaba haciendo la obra de Dios y reproduciéndose en otros. Y es a ellos quienes el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Pero ¿a quiénes les dice? A los líderes de la iglesia. A los profetas y maestros. Recuerda, la escritura no estaba terminada en aquel tiempo. Dios se comunicaba todavía de manera sobrenatural. Bueno, en un sentido se sigue comunicando sobrenaturalmente ahora, ¿no creen? Porque el Espíritu Santo sigue hablando con su palabra en nuestras vidas. Eso es sobrenatural. No lo menosprecies. No seamos tan pragmáticos o tan de la letra. Esto dice, no, es que el Espíritu Santo va a llegar y va a tocar tu vida con esa letra. Apartadme a Bernabé y a Saulo. La iglesia tenía que apartarle a ambos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La autoridad, la conferencia de autoridad, la confianza. Hermanos, por eso es importante que el siervo de Dios que es comisionado a la obra de Dios tenga el carácter y tenga la confianza de quienes le están encomendando para tan importante y titánica tarea. Por eso es importante que de alguna forma nuestra vida dé fruto. La iglesia pueda palparlo y entonces puedan encomendarnos a la gracia. No podemos dejar de lado esto, no lo podemos obviar. Si queremos crecer, si queremos ver de verdad reproducción espiritual, si queremos ver triunfos en el Señor y aún fuerza en la dificultad, tenemos que seguir el patrón que Dios nos marca. Es algo imperativo. Siervos que han madurado y su ministerio ha sido probado. Y recordemos esto, la dirección siempre la brinda el Espíritu de Dios. Ya lo decía el hermano Nico en la mañana. Yo no le puedo decir a alguien qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo, pero sí puedo palpar si es del Señor lo que está haciendo porque vemos su fruto, desde luego, vemos su carácter, pero yo no le puedo decir y yo no puedo cuestionar. Y algunos se escudan en eso, pensando en que porque digo que Dios me llamó, ya todos me deben de respetar y entender qué es lo que Dios quiere y por lo tanto me deben de apoyar, cuando realmente no hay evidencia de ese llamamiento. Hay que tener cuidado. Ciertamente, y estoy totalmente de acuerdo, yo no puedo decir lo que el Espíritu Santo te guía a hacer, pero yo tengo que tener el cuidado de saber dónde voy a invertir los recursos del Señor para enviarte a donde Dios te esté llamando. Ahora, quisiera tomar estos últimos minutos, después de haberles contado estas cosas, comunicado estas cosas, para compartirles algo que aconteció como testimonio en nuestras vidas. Y esperar en el Señor que Dios siga obrando en las vidas de nosotros para poder hacer su obra. Como ya les dije al inicio, fue una predicación de la palabra de Dios, la inminencia del arrebatamiento, el título, que me hizo ver que Dios quería que estuvieran predicando su palabra. Tenía yo apenas 16 años y entendí aquel momento que Dios me quería. Y ¿sabes una cosa? Inmediatamente mi pastor, hermano Jimmy Lee, cuando le dije que quería entrar al seminario, me dijo que no. Porque tenía 16 años y tenía que tener al menos 17. Y tenía que esperar todo un año para poder entrar al seminario. ¿Y sabes qué hice? Me rebelé y me fue otro. No, me esperé. Siguiendo la instrucción de mi pastor. Sirviendo en la iglesia, yendo los sábados a invitar gente a ir a la iglesia, ministrando de diferentes formas con los jóvenes, con los misioneros que llegaban, que requerían. Sí, gracias a Dios, eso fue un impacto tremendo en mi vida. Y entonces entré al seminario. Dios nos llevó a iniciar una iglesia, en la iglesia la iglesia bautista de Linda Vista, en la Ciudad de México, cuando en la noche de la graduación habíamos trabajado durante meses con otros misioneros y esos me invitaron a ir a hacer equipo para iniciar esa iglesia. Y qué bendición, hermanos, de verdad, qué bendición esa iglesia, porque ahí me atrapó mi esposa.
Qué suspiros, ¿verdad? Regresamos por un breve tiempo a Querétaro para después ser llamado a ser pastor en Tuxpan, Veracruz. Y predicando a los hermanos, viéndole la obra crecer y predicándole a los hermanos de la necesidad de sacrificarnos. Hermanos, la obra de Dios exige sacrificio. No nos podemos permitir simplemente hacer lo que podemos hacer. Tenemos que dar pasos de fe, tenemos que ir más allá, tenemos que pensar en crecer, y crecer requiere fe. Y ya desde abril de 1988 yo había empezado a orar por España. Llegué a ser pastor de la Iglesia Bautista Fundamental en Tuxpan, Veracruz, en la calle Arista, número 46, Tuxpan de Rodríguez Cano, y luego les podría decir el número telefónico, pero ya se me olvidó, el COVID me lo quitó. Predicándoles de la necesidad de sacrificar, mi oración por España regresaba a mi mente continuamente. Desde abril de 1988 había empezado a orar por España, y no era una oración vehemente ni diaria. Señor, ¿será que algún día tú me quieres en España? Pero ese día, predicando mi propio mensaje del Señor, pero su palabra, predicándolo yo, me di cuenta que tenía que dejar el pastorado para iniciar nuestro camino hacia España. Dejamos el pastorado ahí en septiembre de 1998 y nos movimos a la Ciudad de México, a la bella Ciudad de México. Y la razón era esta. ¿Tenía la opción de regresar a Querétaro? Sí. ¿Anhelaba regresar a Querétaro? Sí, porque ahí conocí al Señor, porque ahí conocí una iglesia preciosa, la Iglesia Bíblica Bautista Betel, el seminario, y dije, mi esposa puede estudiar ahí porque es uno de los requisitos era uno de los requisitos para que los misioneros fuéramos aprobados como en nuestra candidatura. Pero no quise ir a Querétaro por una razón. Nadie quería ir a la Ciudad de México. Y yo no sé si has considerado la Ciudad de México, es uno de los campos más grandes del mundo para la obra de Dios. ¿No hay chilangos por aquí? Ya, por acá afuera, ¿verdad? Hermanos, mi esposo y yo nacimos en la Ciudad de México. Y dijimos, mientras Dios nos tenga en México, vamos a la Ciudad de México a hacer lo que Dios nos permite hacer en lo que ella se preparaba. Ya con Ami pequeña y con otro en el horno, Adriel venía en camino. Llegó a nacer a la Ciudad de México. Ahí trabajamos varios años, con el hermano Harold de Vildis primero, y después con el hermano Edwin Holland. Hasta que Dios me permitió ver que era tiempo de seguir impulsando misiones y trabajando en el evangelismo. Y por eso invertimos 9 años prácticamente estando entre ustedes. Y bendito Dios, fueron gloriosos tiempos y lo siguen siendo. Por el fruto que vimos y que prevalece. Es grandioso cuando alguien se acerca a mí y me dice, hermano, por la gracia de Dios conocí al Señor con su predicación en tal campaña, en tal iglesia, en tal lugar. Bendito Dios, gloria a Él, hermanos. Y eso me permitió conocernos. Y cuando el Señor, otra vez, en noviembre de 2010, con su palabra, estoy omitiendo muchos detalles por cuestión de tiempo, obviamente. En la predicación, con este pasaje de Mateo capítulo 9, versículos 35 al final, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies por labios del hermano Gerardo Cerdas. Se acordarán los que estuvieron en Sosocotla, Morelos. Nos hizo ver una cosa que no me había percatado. Es que inmediatamente después de que termina el capítulo 9, ¿cuál capítulo sigue? El 11, ¿verdad? Y a veces el problema de no seguir la escritura en torno a cómo fue escrita originalmente y seccionarla tanto por capítulos nos hace perder bendiciones. Y es que después de haber pedido que los discípulos oraran, rogaran al Señor de la mies que enviara obreros a la mies, empieza el capítulo 10 con la elección de los 12. Y el hermano Cerdas hizo esta aplicación. Si tú has estado rogando demasiado tiempo por un campo, creo que es tiempo que te vayas a ese campo. El Señor ordenó a sus discípulos que rogaran al Señor de la mies que enviara obreros a la mies, y no me cabe duda que los principales que estuvieron orando aquella noche de acuerdo a la orden del Señor fueron esos 12 que eligió al día siguiente para enviarlos, prepararlos para enviarlos después.
¿Has estado tú orando? ¿Has estado tú con carga por un campo? ¿Sigue esa carga ahí? Tal vez ya sea tiempo. Hermanos, la obra de Dios es titánica. No la podemos hacer en nuestras fuerzas. No la podemos hacer según nuestra opinión. Tiene que ser hecha a la manera de Dios. Y un compañerismo de iglesias que surge, iglesias bíblicas, iglesias bautistas en este caso, iglesias que conocen al Señor, tenemos que ponernos bajo ese mismo común denominador. La gran comisión es nuestra misión y exige que la hagamos en sus términos y que exige también que haya esa colaboración, esa interdependencia de la cual nos hablaba nuestro hermano Pedro, es su nombre, ¿verdad? Que no me aprendí bien su nombre en la mañana. Sí, si no fuera así, yo no podría estar en España, o no al menos como estamos ahora. Dirá alguno, Dios, si te llamó como quiera, Él lo hará. Sí, sé que Él lo hará. Pero ahí está el punto medular. La misión de Dios, Él la cumplirá. Participe yo o no participe. Si yo quiero ir, bien. Si no quiero ir, dice el Señor, llamaré a otro. Él hará lo que tiene que hacer. Pero yo prefiero ser partícipe y no espectador. Quiero ser útil y no inútil. Quiero traer gloria al Señor con mi vida y no que sea una vergüenza para Él. Y yo quiero animarte, si tú quieres de verdad ser parte de esta gran obra, pensándolo así, que te pongas de pie conmigo y oremos en esta noche. ¿Quieres ser parte de esta gran obra? Ponte de pie conmigo y oremos en esta noche. Si no quieres ser parte, no tienes que ponerte de pie. En serio te lo digo. Dios sigue esperando hombres y mujeres santos. Dios sigue esperando. Y mientras oramos en el corazón, escuchemos también, cantemos con el corazón mejor este himno, que vendrá nuestro hermano Josué a dirigirnos. Y terminando de cantarlo, una estrofa nada más, cerraremos con una oración. Hoy no te pido que levantes la mano, hoy no te pido, ya te pido que te pongas de pie. Yo interpreto eso, que quieres ser parte de esta gran obra. Pero el punto es este, hermano. Comunícalo. Comprométete con alguien a decir, yo quiero ser parte de esta gran obra. Yo quiero salir, yo quiero ayudar que otros salgan. Y déjeme decirle una última frase y espero que quede en tu corazón. A veces pensamos, bueno, es que unos son los que oran, otros son los que dan y otros son los que van. Y en cierto punto es verdad. Pero en la obra de Dios se requiere que todos demos. Todos demos para la obra de Dios. Amén. Que todos oremos por la obra de Dios, por la gran comisión, por obreros. Todos oremos. Amén, hermanos. Pero también requiere que todos vayamos. Cerca o lejos, pero que todos vayamos. Y con eso en mente cantemos este himno. Pasa, Josué. Puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes.
te seguiré. Oremos al Señor, hermanos. Padre bendito, te necesitamos. No hay otra cosa que más debiéramos anhelar que a ti, y perdónanos porque no vemos nuestra gran necesidad. Y hoy te ruego que tomes este grupo de tus hijos, miembros de diferentes iglesias, pastores, hijos tuyos, siervos tuyos, sus esposas, solteros o casados, que han rendido sus vidas a servirte. Señor, que podamos derribar toda fortaleza, derrumbar toda diferencia, no prestarle atención y unirnos, ayudarnos, animarnos para cumplir con la misión que nos has dejado. Te necesitamos, Señor, para que tú toques nuestros corazones, para que eso sea una realidad. Este mundo lo necesita. Tú quieres el perdón. No quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Úsanos, Padre. Ayúdanos viendo la necesidad que tenemos primero de estar contigo, para hacer que nos hagas útiles para tu obra, nos equipes, nos des fuerza para cumplir con tu misión conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Rogamos, Padre, por nuestro compañerismo, esta intención, este anhelo de ayudarnos, que se fortalezca, este anhelo de ver tu obra extenderse, tu reino llegar a más lugares, que tu obra se engrandezca para tu gloria, Padre. Has usado 75 años este grupo de creyentes y de iglesias, y hoy necesitamos de tu ayuda para seguir adelante hasta que tú vuelvas. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Obra en nuestros corazones. Te lo rogamos en los méritos de aquel que lo dio todo, tu Hijo, que así como Él se dio, Padre, nosotros entreguemos nuestra vida para tu misión. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, pastor. Dios los bendiga, hermanos. Dijo hermano predicador de la mañana que todos me odiaban y les caía mal. Hermano, no que me odian. No, está bien ahorita. Dos noticias de una mala y una buena. Abramos las Biblias, hermanos, en tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan. Los hermanos del sonido, si pueden ponerla ahí en la pantalla. Tercera carta de Juan. Para los que no tienen Biblia, puedan leerlo. No, acá estoy. Versículo 5 al versículo número 8. Los que ya tienen ahí la Biblia, vamos a leerlo mientras lo pongo aquí, tercera de Juan, versículo 5 al versículo 2. Todos unidos, hermano. 1, 2, 3. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La buena y la mala, la mala y la buena. La mala, hermanos, es que, pues les dije ayer que si dábamos ayer generosamente, hoy no los iba a pedir, pero
Realmente no vengo con necesidad. Hay que volver a la buena, hermanos, dos desconocidos. No conocía yo al hermano Pedro Pano, si está aquí, hermano. Tomen fotos, quieres estar aquí, no, Pedro Pano, gracias. Ha sido de bendición a mi vida, me compré yo que ya después recibirá otra invitación si Dios quiere. Gracias, hermano Alfonso. Gracias. Gracias. Hermanos, ellos se regresan, ellos se van. Ay, perdón.